Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estábamos explicando aquí anteriormente cómo es que una persona que tiene hipotiroidismo empieza a producir menos hormonas T4 y T3. Eso hace que el metabolismo se ponga más lento y engorda. Eso es lo más común. Pero también hay personas que tienen hipertiroidismo, que es que las hormonas, está produciendo demasiadas hormonas en la tiroides, hormonas T4 y T3, y esa aceleración, paradójicamente, en vez de producir un cuerpo bien delgado, que es lo que produce en la mayoría de los casos, empieza a producir obesidad. Ok, ahora, para que usted pueda entender cómo es que el hipo produce obesidad y cómo es que el hiper también puede producir obesidad, hay que entender esto. Aquí vamos, ok, fíjense. Lo que controla todo el cuerpo, todo lo que pasa en el cuerpo, es el sistema nervioso central autónomo. Ok, aquí desde el cerebro hay una computadora aquí atrás, si le quiere llamar así, el cerebellum, donde está el sistema nervioso central autónomo. Se llama sistema nervioso central porque es el central que controla todo lo que pasa en el cuerpo. Imagínense que es como una cablería. Es una cablería. De hecho, es una cablería eléctrica porque los nervios son una cablería eléctrica, por ahí transcurren, por ahí pasan electrones, pasa corriente. Si no me lo cree, observe que cuando usted se da un cantazo en el codo, le da como si fuera un correntazo. O sea, esto baja por aquí corriente. El sistema nervioso central autónomo se llama autónomo porque funciona en automático. No le pregunta a usted a qué velocidad va el corazón, si está digiriendo, si no está... Todo eso pasa en automático. Entonces, este sistema nervioso central autónomo es el que controla y envía impulso, y esto controla todas las glándulas. Las glándulas son esos órganos que producen hormonas. Por ejemplo, el páncreas, que es el que se le daña al diabético, pues produce unas hormonas que se llaman insulina, que es una hormona que engorda, o producen glucagón, la hormona contraria, que es la hormona que adelgaza. La insulina baja el azúcar de la sangre y se la convierte en grasa. Y por eso que la insulina engorda. El glucagón es al revés. Lo que hace es que sube la glucosa en la sangre, pero lo sube sacando glucosa del hígado y convirtiendo grasa en glucosa. Así que estas hormonas son contrarios. Estas hormonas, si el cuerpo de esta hormona produce insulina, pues esto engorda. Pero si el cuerpo, en vez de producir insulina, produce glucagón, que es la hormona contraria, que también se produce en el páncreas, pues entonces adelgaza. Quiere decir que cuando el sistema nervioso envía un impulso y lo envía a las glándulas, como decir una glándula como el páncreas, que está por aquí, cuando esa glándula va a producir hormonas y va a producir, por un lado el páncreas produce insulina y algunas otras células cercanas a esa produce glucagón. Si produce insulina, le va a engordar. Si produce glucagón, le va a adelgazar. O sea que básicamente este sistema todo se controla. Ahora, cuando hay algo que causa el hipertiroidismo, fíjense, cuando una persona tiene un cuerpo y la tiroides va demasiado rápido, está produciendo demasiada hormona T4 y de ahí produce demasiada hormona T3, pues la persona le empiezan a salir nódulos, se acelera, se pone nerviosa, no puede dormir, se deprime, se le cae el pelo y la mayoría de la gente se pone bien flaca. Pero hay personas que cuando le da hipertiroidismo, que es que está acelerado, en vez de ponerse flaco, engordan. Ahora, lo que usted tiene que entender es que el cuerpo es un sistema de balance. El cuerpo humano es un sistema de balance. Si yo pongo una balanza aquí, una balanza, ¿ok? Imagínense que el cuerpo es algo así. ¿Ve? Por aquí va, este es el balance, ¿no? Si esto te pone aquí demasiado rápido, demasiado lento, demasiado ácido, demasiado alcalino, que es el contrario, estos son contrarios. El cuerpo siempre está tratando de mantener un balance. Ese balance se llama la homeostasis, que quiere decir de homeo de hombre y de estasis de estático. O sea, que se mantiene un balance. El cuerpo siempre está tratando de mantener un balance. ¿Qué pasa? Cuando el sistema nervioso está descontrolado, vamos a decir, por ejemplo, una persona que no tolera comer maíz
y es mexicano y le encanta el maíz y come maíz todos los días, y cuando come maíz, el cuerpo, que no es usted, porque usted es un ser espiritual, pero el cuerpo es un ente aparte, el cuerpo no le gusta el maíz, usted le da el maíz y el cuerpo se acelera. Cuando se acelera la tiroides, porque el hipotiroidismo muchas veces ocurre como respuesta a que usted está comiendo un alimento que el cuerpo no tolera. Y el cuerpo se acelera, es como si se agitara. Cuando se agita, este sistema nervioso envía demasiado impulso a la tiroides, que es una glándula, y eso produce una hormona, en el caso de la tiroides, que es T4, T3. Eso crea todo un desbalance en el sistema que empieza las otras glándulas a producir o demasiada insulina o demasiado glucagón, depende de cuál parte se ve afectada. ¿Qué pasa? Usted fácilmente puede tener un alimento que está comiendo que es un alimento infractor. Ese alimento infractor, que puede ser maíz, que puede ser gluten, hay personas que no toleran los lácteos, hay personas que no toleran el arroz, hay personas que no toleran la soya. Cualquier alimento infractor que nosotros le llamamos en el libro Poder de Metabolismo, se le llama sustancias a las que son intolerantes, o sea, son intolerancias. Cuando uno come algo a lo que uno es intolerante, el cuerpo es intolerante, automáticamente el cuerpo se puede como agitar. Cuando se agita, crea todo un desbalance y saca este sistema, lo saca fuera de balance. Cuando lo saca fuera de balance y el cuerpo se pone, qué sé yo, demasiado ácido, por decir algo, internamente a la sangre o lo que sea, todo esto se crea un desbalance y la persona pues empieza a engordar. Cualquier cosa que le saque fuera de balance, si un cuerpo normal se pone gordo y nada lo puede controlar de que esté gordo, está o demasiado ácido o demasiado alcalino, o demasiado rápido o demasiado lento. O sea, lo que hay que entender es que porque algo esté rápido no quiere decir que usted va a estar flaco. La gordura, la obesidad viene como parte de un desbalance. Es un desbalance hormonal donde el cuerpo va o está muy frío o muy caliente, o muy rápido o muy lento, o muy ácido o muy alcalino. Sea como sea, es un extremo. El cuerpo necesita un balance, una homeostasis, un equilibrio. Cuando el cuerpo tiene equilibrio y no tiene desbalance, no hay problema. Si hay desbalance en cualquiera de los sistemas del cuerpo, digamos, usted no puede comer maíz, su cuerpo no lo tolera y usted sigue comiendo maíz, usted lo desbalancea. Usted lo desbalancea, usted tiene problemas con el sistema nervioso va a afectar el glandular va a afectar las hormonas le van a producir obesidad o sabe Dios qué cosa. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.